Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy nos adentraremos en la vida del periodista Jorge Ramos, un comunicador que está siempre envuelto en la polémica, es un don Juan, un millonario, un conquistador de los corazones de las mujeres más hermosas del espectáculo y el terror de los mandatarios. Jorge Ramos es uno de los periodistas más ricos de los medios de comunicación, con una fortuna valuada en varios millones de dólares. ¿Qué ha hecho Jorge Ramos para amasar esta fortuna? Prepárate para conocer su intrigante historia a continuación. Conocí a gente de todo el mundo, de Pakistán, de Corea, de Irán, Brasil, y de hecho fue en esa casa donde yo comencé mi experiencia americana. Gilberto Jorge Ramos Ábalos nació el 18 de marzo de 1958 en la Ciudad de México, actualmente tiene 65 años. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana y poco después se trasladó a la Universidad de California en Los Ángeles para hacer estudios en periodismo e investigación. De niño, yo recuerdo que quería ser periodista porque nunca había volado en un avión y entonces el periodismo era mi boleto al mundo y quería conocer a la gente que cambiaba el mundo y ser testigo de las cosas que cambiaban. En repetidas ocasiones Jorge Ramos ha mencionado que proviene de una casa en la que se escuchaba mucho, se hablaba poco y se celebraba nada. Según ha contado, él le preguntaba a su mamá, ¿por qué nunca se celebraba nada? Y ella le respondía con una frase demoledora, es que no había dinero para eso. Siendo el mayor de 5 hermanos, 4 varones y una mujer, todos se llevan un año de diferencia y siempre entendió que nunca aprendería a bailar, y así lo dejó claro cuando el propio Luis Fonsi quería que se moviera al son de su tema Despacito. Hay que hacer mucho, moverse de lado a lado, mira, Jorge, aquí, cadera, es más, no tienes ni que es casi como fútbol. Cadera, uno baja quizás un poquito. No voy a... Según lo escrito en su biografía oficial, Jorge Ramos llegó al periodismo por casualidad, pues fue parte de un pequeño grupo que recibió un curso de 2 estaciones mexicanas de radio, aunque su padre se oponía a que él estudiara comunicación. Me acuerdo que mi papá quería que fuera abogado, doctor, ingeniero o arquitecto como él. Y entonces cuando le dije que quería estudiar comunicación en la universidad, me dijo, ¿pero qué vas a hacer con eso? Le dije, papá, no sé exactamente, pero no quiero pasarme el resto de mi vida haciendo algo que no me gusta. Al ver su potencial y la pasión que le imprimía a su carrera, se convirtió en productor y escritor del noticiario de América Latina. Posteriormente, su vida dio un nuevo giro y llegó a la televisión como redactor, investigador y reportero del programa 60 Minutos de Televisa. Y al final creo que escogí bien. Creo que si tuviera que repetir estos últimos 30 años, hubiera hecho exactamente lo mismo. Como él lo ha mencionado, fue el atentado contra el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan que le cambió para siempre la vida. Él trabajaba en una radio cuando esto sucedió, y el jefe se paró en medio de la redacción y preguntó que quiénes hablaban inglés, a lo que varios levantaron la mano, pero cuando preguntó que si tenían documentos para viajar a dar cobertura, solo él quedó con la mano levantada. En ese tiempo Jorge tenía 23 años. Pero cuando yo vine con una visa de estudiante en 1983, nunca pasé por ningún tipo de miedo o ansiedad. Jorge Ramos ha confesado que antes del 30 de marzo de 1981, él creía que quería ser psicoanalista, futbolista y hasta pensó en ser político, ya que desde muy joven mostraba su interés y fascinación por el poder. A sus 25 años Jorge Ramos, allá por 1983, trabajaba cómodamente realizando lo que más le gustaba. Sin embargo, en cierta ocasión realizó un reportaje sobre el presidencialismo en México, en donde se atrevió a incluir las voces de los escritores que estaban vetados por Televisa. Al darse cuenta sus jefes, le ordenaron que no saliera al aire ese reportaje. Fue allí cuando el periodista, sin pensarlo 2 veces, decidió dejar la televisora, emigrar del país e ir a buscar un lugar para hacer auténtico periodismo en Estados Unidos. Para poder viajar tuvo que vender su vehículo rojo, juntar sus ahorros y cruzar la frontera, y sin pensarlo 2 veces se inscribió en la Universidad de California en Los Ángeles, decidido a triunfar y a poder alzar su voz en todo lo que él creía que no estaba correcto. Yo salí a caminar por este campus hace 35 años y me recuerdo que vivía en una casa que llamamos la Casa Rosada por el color. La casa ya no está aquí
La gran aventura comenzó el 2 de octubre de 1983, cuando empezó su vida de migrante en Estados Unidos, para ejercer su profesión de forma libre. Se mudó a una casa donde pagaba $5 la noche y tenía que cocinar dentro del closet. Pero ¿saben qué? Esa casa rosada me preparó muy bien para el futuro. Conocí a gente de todo el mundo, de Pakistán, de Corea, de Irán, Brasil, y de hecho fue en esa casa donde yo comencé mi experiencia americana. En 1986 empezó a trabajar en Univisión y un año después, en 1986, con solo 28 años, fue nombrado presentador de noticias. No cabe duda que su decisión de emigrar de México estaba dando ya sus frutos. No fue fácil porque en esa época yo no sabía leer el teleprompter. Teresa Rodríguez, con quien compartí el noticiero en un principio, me ayudó muchísimo. Pronto su carrera se volvió muy exitosa. La gente esperaba las transmisiones de Jorge Ramos de eventos tan importantes como la desintegración de la Unión Soviética, la caída de las Torres Gemelas y del Muro de Berlín, además de las cumbres iberoamericanas y los movimientos guerrilleros en Chiapas y varios desastres naturales, entre otros. Sentar aquí contigo. Tú eres nuestra heroína, ¿tú sabías eso, Sofía, o no? Cuéntame, Sí, lo que tú hiciste me pareció tan bonito. ¿Cómo te le saltaste ahí la cerca y te le acercaste al Papa? ¿Cómo se te ocurrió eso? Poco a poco, Jorge se iba convirtiendo en referente de la televisión latina en Estados Unidos, con la formalidad que lo caracteriza y su toque de profesionalismo un tanto mordaz que a muchos les da pavor. A Jorge no le da temor pararse frente a autoridades que mueven el poder y hacerles preguntas incómodas, muchas veces logrando que sus entrevistados se levanten de su silla y lo dejen solo en el foro. No juegas juego limpio como periodista. Tú traes... Contéstame lo que quiera, entonces. ¿Cuáles son las más grandes polémicas de Jorge Ramos? Ramos ha entrevistado a algunas de las figuras políticas y culturales más importantes de nuestros tiempos, tales como el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, George Bush, Fidel Castro, Hugo Chávez, Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, Isabel Allende y Mario Vargas Llosa, solamente por mencionar algunos. Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2010, ha escrito más de 20 novelas, tiene 78 años de edad y todavía hoy se resiste a usar Twitter, Facebook y Google. En 1991, apenas unos años después de haberse integrado al equipo de Univisión, Ramos pudo burlar a la seguridad y acercarse por primera vez al presidente cubano Fidel Castro. Yo no tenía canas y él en cambio tenía un brazo muy largo con el que aparentemente me quería abrazar. Me quité el brazo de encima y él se quitó las preguntas de encima. Se trató de una entrevista muy breve, ya que el equipo de seguridad lo apartó. Esto sucedió en la Cumbre Iberoamericana en Guadalajara, Jalisco, México, mientras Castro salía de su cuarto de hotel. Jorge se atrevió a cuestionarlo. Comandante, hablamos con el presidente de Argentina y él dijo que el marxismo era una pieza de museo. Yo te dije, mi opinión, el marxismo es demasiado nuevo para ser pieza de museo. Mientras que el capitalismo tiene 3.000 años. Ramos le preguntó al dictador cubano sobre si el marxismo era una pieza de museo. Fidel respondió, mi opinión es que el marxismo es demasiado nuevo para ser pieza de museo. Y las piezas que tienen 3.000 años, esas sí son de museo. Pero todo indicaría que el mundo camina hacia otro lugar. Yo respeto la opinión, nadie sabe hacia dónde marcha el mundo en este momento. Seguidamente, Ramos siguió cuestionando con temas políticos y el presidente cubano, como gesto de ya no quiero hablar, le tendió su mano en la espalda al periodista, gesto que no fue bien recibido por Ramos y que posteriormente le dio la vuelta al mundo. Y es que nadie puede negar que Jorge Ramos es conocido como un periodista polémico, como no recordar cuando en 2015, en una conferencia de prensa de Donald Trump en Iowa, Ramos preguntó al entonces candidato presidencial por su política migratoria, a lo que Trump se negó a responder y siguió con otro periodista. Sit down. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Go back to Univision. Go ahead. Considerado como el único periodista que ha enfrentado cara a cara al magnate para cuestionar sus insultos a los mexicanos y preguntarle sobre sus propuestas de deportar a 11 millones de indocumentados y obligar a México a pagar la construcción de un muro de 338,000 kilómetros en la frontera norte. Sin embargo, el comunicador insistió en que era su derecho, como periodista y ciudadano, preguntar al respecto. No pasó mucho tiempo, cuando fue expulsado del lugar por el jefe de seguridad de Trump.
Sit down, please. Otro hecho que saltó a la luz pública fue cuando en el Palacio de Miraflores de Caracas, Venezuela, durante una acalorada entrevista al mandatario Nicolás Maduro y luego de 17 minutos de tensa conversación. Usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos usted es un dictador. ¿Tú reconoces qué es esto? Claro, por supuesto, La Constitución. Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás. Luego de cuestionar a Maduro su continuidad en el poder, simplemente el presidente de Venezuela se levantó. Déjame enseñarle el video de lo que yo vi ayer. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste? Te agradezco todo. Hasta luego. No tiene ningún sentido. Y es que Maduro, al verse acorralado con las preguntas de Ramos acerca de la crisis que se vive en Venezuela por la falta de alimentos, medicinas, la corrupción y otros temas que imperan en el régimen, decidió levantarse y le confiscó los equipos y los teléfonos celulares de todo el equipo de Univisión presente en la entrevista. En esa ocasión lo que más molestó al mandatario fue un video que le mostró el periodista donde un grupo de ciudadanos venezolanos recogen alimentos de un camión de basura. Mi vida con este gobierno es que no como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Con esto, Jorge Ramos despertó el interés de la prensa internacional y de la opinión pública, ya que Ramos había comprobado el grado de irrespeto y de autoritarismo frente a los medios extranjeros en Venezuela. Pero Jorge Ramos aún tendría más en ese país del sur, porque junto a su equipo de trabajo fue detenido por unas horas. Fueron momentos sumamente difíciles. Jamás pensé que Maduro iba primero a pararse de una entrevista y después a detenernos durante más de 2 horas. El equipo del periodista fue obligado a borrar los videos para posteriormente ser escoltado por el ejército bolivariano hasta el aeropuerto donde le devolvieron sus cámaras. No nos dieron razón, solo nos dijeron ayer en la noche que habíamos sido expulsados del país. En el hotel estuvieron custodiados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia todavía. Todo el tiempo y estamos aquí rodeados de gente civil. La prensa internacional no tardó en decir que habían deportado a Jorge Ramos de Venezuela. ¿Cuál es la razón? No nos dieron razón, solo nos dijeron ayer en la noche que habíamos sido expulsados del país. En otra ocasión, Ramos tuvo la oportunidad de entrevistar al expresidente Barack Obama durante su segundo mandato presidencial, en 2014, donde le increpó fuertemente por su política migratoria, específicamente en el tema de las deportaciones. Así que la pregunta para ti, Jorge, porque tú vas a tener la voz, vas a hacer el trabajo apropiado, ahora que hemos hecho esto, para que la gente entienda cuáles son sus oportunidades. Sin miedo, el periodista le mencionó que por qué durante 6 años había deportado a más de 2 millones de inmigrantes indocumentados, le comentó que le llamaban el deportador en jefe, y le cuestionó por qué se tardó tanto en detener las deportaciones. Tú me dijiste que yo era el deportador en jefe. Pero quien le llamó así fue Janet Murguía de la Raza. Pero usted pudo parar las deportaciones. Usted pudo pararlas. Los hechos pero son usted estos. tenía la autoridad. Jorge. Los presidentes mexicanos tampoco se han salvado de la osadía o audacia del periodista, ya que Jorge entrevistó 2 veces al polémico expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, cuya llegada al poder en 1988 estuvo envuelta en acusaciones de fraude mediante una alteración del sistema de cómputo electoral. La caída del sistema. Ayúdeme mejor, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Por supuesto que no hubo fraude. Pero ¿cómo no va a haber fraude, señor Salinas? ¿Sí? A ver, se cayó el sistema, se tardaron 6 días para los resultados finales, 1.762 casillas, muy en el estilo soviético, fueron con 100% del voto a favor del PRI. La mitad de las 54,000 casillas no fueron contadas por la oposición, hice mi tarea, como verá. En su encuentro en el año 2000, el periodista lo cuestionó directamente sobre este tema diciéndole que había llegado a Los Pinos mediante fraude electoral. Podemos ya decir que en 1988, cuando usted llegó a Los Pinos, hubo un fraude electoral que lo llevó a la presidencia. Qué bueno que toque usted ese tema, Jorge, porque se han dicho tantas cosas falsas sobre él. También el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, no se ha salvado de las audaces e incómodas preguntas. Durante la entrevista, el periodista lo cuestionó sobre un tema personal a Peña Nieto que había causado controversia, la muerte de su esposa, Mónica Pretelini, en 2007,
pues en aquel entonces circularon varias teorías más allá de la versión oficial de que sufría una enfermedad. Mira, bueno, pues en su momento la explicación fue algo intempestivamente. Ella llevaba 2 años de tener alguna enfermedad parecida a lo que era estos estertores, se me fue el nombre de la... En marzo de 2009, Ramos entrevistó a Peña Nieto cuando ya sonaba su nombre como el próximo presidente de México, aunque aún era gobernador del Estado de México. Usted no me pudo decir de que había muerto su esposa. A ver, es absurdo pensar, Jorge, que no sepa de que murió mi esposa. Fue un lapsus por no poderte decir que era que mi esposa sufría en aquel entonces de ataques de epilepsia. El actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también ha sido cuestionado acerca de si cree que Enrique Peña Nieto junto a su exesposa, la actriz Angélica Rivera, habían cometido fraude. Fue distinto. Peña Nieto compró votos. Sí, 5 millones de votos lo impusieron. No les alcanzó con la publicidad, porque a Peña Nieto lo fueron inflando. Es un fenómeno mediático. Y como no recordar cuando le dijo que México era el país más violento. Con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya lo es, señor presidente. Contigo. Jorge Ramos, con su característica de ser un periodista frontal y sin temor, ha llevado su trayectoria durante 37 años, pero además ha tenido muchos logros. Entre sus logros más importantes se encuentra entrevistar a personajes destacados de la vida artística y política de México, Estados Unidos y Latinoamérica. Pero la pregunta es muy clara y creo que tiene su forma de democracia, se lo estoy respondiendo. Creo que tiene su forma de democracia. ¿Usted me está diciendo que Cuba es una democracia? Creo que, cuidado, no es una democracia liberal de estilo occidental. Ha sido acreedor a múltiples reconocimientos, entre los que destacan el premio Emmy en la categoría al mejor noticiero en español por su labor al frente del noticiero Univisión que conduce desde 1983. También ha recibido premio Lo Nuestro. Hay mucha gente que no nos quiere aquí y que quiere crear un muro para separarnos. En 2010, Newsweek lo incluyó en su lista de las 50 personas más poderosas de Latinoamérica. También fue considerado uno de los 100 latinos de mayor influencia en Norteamérica, según People en español y la revista Time. Jorge Ramos es una de las personas más influyentes en el mundo, según la revista Time. Es periodista, es autor y líder comunitario. Ha escrito más de 10 libros, ofrece charlas en universidades, también incursionó en el mundo de las conferencias y su vida transcurre con la misma naturalidad entre cubrir una operación de cerebro y cruzar el río Bravo. So let's get into the river. Río Grande, Río Bravo. También ha puesto a uno que otro artista en jaque. Esta entrevista va a salir el día de las elecciones en Guatemala. Las elecciones sugieren que, y con la mayor parte de las encuestas, que Otto Pérez va a ganarle a Manuel Valdizón. ¿Hay un cambio grande en Guatemala? ¿Por qué escogen la mano dura? Desde septiembre del 2007, el conductor del programa semanal Al Punto, donde entrevista a los personajes políticos del momento y analiza las noticias de la semana. Y a partir del 2013 es el conductor del programa Real América, que sale semanalmente en todas las plataformas digitales y que registra millones de visitas. Cruz es una niña realmente extraordinaria, tiene solo 6 años, pero una sabiduría. Además de su tarea en el noticiero Univisión, Ramos escribe una columna semanal en más de 40 diarios del hemisferio, que distribuye el New York Times y participa en el sitio de internet en español más grande en Estados Unidos, Univision.com. The Wall Street Journal lo calificó como el presentador estrella de la televisión hispana y el diario El País lo definió como la conciencia hispana de Estados Unidos. Para otros es calificado como el inmigrante preguntón, como el periodista necio que se atreve a desafiar al poder. And other members of the Trump administration demonizing and criminalizing undocumented immigrants. And they're lying to you. ¿Por qué Jorge Ramos es agnóstico? Ramos se declara abiertamente como que no es un hombre religioso, pero sí cree en la bondad y en la humanidad. Claramente, no tiene reparos en decir que no sabe si Dios existe, aunque le gustaría tener la certeza de que todo viene de un plan divino y que hay alguien que está dirigiendo el destino. Recientemente y mientras entrevistaba al cantante y actor Eduardo Verástegui, se tomó un tiempo para pedir a Dios por la vida del periodista, lo que el comunicador agradeció y respetó. Dios mío,
Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo. Bendícelo y protégelo. Y si estás aquí, manifiéstate en él. Pero detrás de la coraza de hombre fuerte, rudo con sus preguntas y parecer que no se conmueve ante nada, hay un hombre que a punto de las lágrimas recuerda a su padre durante una entrevista con la escritora Isabel Allende. Los muertos más queridos nunca se van del todo. Y una frase, me parece que es muy poderosa porque yo no sabía en qué agarrarme, ¿no? ¿Quién es Jorge Ramos en su vida personal? Ha estado casado en 2 ocasiones, la primera, con Jenna Montaner, con quien tiene una hija llamada Paola. De su segundo matrimonio, con Lisa Bolívar, nació su hijo menor Nicolás. Actualmente, mantiene una relación sentimental con la actriz y presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado, quien ya cumplió 50 años. No. Te cuento que Jorge se ha vuelto muy fashionista. Bueno, claro, al lado tuyo como no se va a volver fashionista. Él antes andaba un poco, tú sabes, como que me le importaba, pero ahora lo estoy viendo últimamente más. ¿Le has visto las corbatas, las camisas? Pero también ha tenido otras parejas famosas como la actriz Ana de la Reguera, quien dio por terminado su noviazgo de 5 años, tras confesar que el motivo de la ruptura fue infidelidad por parte del periodista y presentador de noticias. En ese tiempo, la actriz mexicana escribió en su cuenta de Twitter que ahora pertenece al club de mujeres engañadas y no ocultó la tristeza que le produjo la infidelidad del conductor de Univisión, asegurando que saldría adelante aunque se sentía muy extraña. Ándale, esta mujer no se estuvo con rodeos. Jorge Ramos, un inmigrante más en Estados Unidos. Ramos no se siente de ningún país o, como bien lo diría la India María, ni de aquí ni de allá. Yo soy un inmigrante, al igual que muchos de ustedes, aquí en los Estados Unidos. Considera que para los estadounidenses, nunca será suficientemente de ese país que le ha abierto las puertas y para los mexicanos ya nunca será del todo un mexicano más. Las expresiones de rechazo y de racismo en su contra han adquirido un carácter especialmente frenético en las redes sociales, en la que lo invitan, y no amablemente, a irse del país que ha sido su residencia durante más de 30 años. Paradójicamente, cuando va a México tampoco se encuentra cómodo porque allí es el que se fue, el que huyó, el que no tuvo el valor de quedarse. Las cosas están cambiando. El problema para muchos mexicanos es que no saben exactamente ese cambio hacia dónde va a ir. Al final, como el mismo Jorge Ramos dice, él aprendió que su identidad es la de migrante y de ir de un lado a otro. Amado y admirado por muchos y odiado por otros, así es el periodista Jorge Ramos, a quien sus cercanos califican como un hombre metódico, ordenado, muy puntual y sagaz. ¿Dónde está Osama? Los que tenemos el placer de trabajar con él y conocerlo desde hace muchos años sabemos bien que Ramos es un rebelde con causa. Ramos dice que él no hace concesiones con nadie, ni con los poderosos, ni con sus colegas. Para él la neutralidad no es una reliquia obsoleta y mucho menos cuando se trata de discriminación, racismo, corrupción, mentiras públicas, dictaduras y violación de los derechos humanos. Ese es Jorge Ramos, implacable ante lo que él considera incorrecto, pero a su vez un hombre con prestigio y mucho dinero, que le permiten vivir una vida sólida en el país que le dio la oportunidad. Ha hecho una cuantiosa fortuna de más de $14 millones debido a que posee uno de los contratos más lucrativos con la cadena Univisión, quien le paga $7 millones anuales. Eso es aproximadamente $550,000 mensuales, lo cual es 100 veces más de lo que gana el presidente de México, y como 500 veces más de lo que gano yo. Pero, ¿de dónde viene su dinero? Lo que genera Jorge Ramos en Estados Unidos para la cadena Univisión se estima en $250 millones anuales, es decir que, viéndolo desde ese punto de vista, gana bien poquito. No gana ni el 5% de lo que genera. Yo creo que le deberían de dar un aumento. Solamente, el noticiero Univisión, donde Jorge Ramos es el conductor principal, genera $175 millones anuales en ventas de publicidad pagadas por grandes empresas a nivel global, la gigante telefónica Verizon, Coca-Cola, Home Depot, Walmart, entre otros. Solo como dato curioso, un solo comercial de 30 segundos cuesta alrededor de $340,000. Un director de noticias me dijo que jamás yo trabajaría aquí porque la televisión en español aquí iba a desaparecer y tuve que empezar desde abajo, empecé de mesero porque no había chamba. Pero, ¿cómo estas empresas pueden pagar tanto?
pues en el 2021, la tienda de Home Depot reportó $16.400 millones en ganancias, es decir, que en bruto, vendieron aproximadamente $150.000 millones, es decir que, bien se pueden dar el lujo de gastar hasta $15.000 millones anuales solo en publicidad, lo cual les ayudará a que su nombre no se salga de tu cabeza y también a pagar menos impuestos, ya que es considerado un gasto. Como la escalada hacia el periodismo. La escalada fue que empezamos a crecer los latinos aquí. Cuando yo llegué en Estados Unidos había 15 millones de latinos y empezamos a crecer. Ahorita somos 55, 60 millones. Y entonces conseguí un trabajo como reportero en el canal de Univisión en Los Ángeles. Y a partir de ahí comencé y ya. La empresa Verizon reportó en 2023 $3.1 billones en gastos de publicidad, de lo cual Univision y otras empresas se quedaron con una buena tajada. Por lo cual, es natural que presentadores de la talla de Jorge Ramos, Raúl de Molina o Lili Estefan sean millonarios. Según se reporta en Univision, hay presentadores millonarios y también hay, no tan ricos, ya que cada uno gana, dependiendo lo que genera para la empresa. Lo que es bueno es que puedo decir lo que se me pega la gana. Sí. Que nadie me censura aquí, que nunca nadie me ha dicho qué decir y qué no decir, y que hice la decisión correcta en haberme venido de México. Otros periodistas, sobre todo mujeres, creo que fueron muy valientes que se quedaron en México y han cambiado las cosas, ¿no? Uno de los programas de mayor audiencia es El Gordo y la Flaca. Raúl de Molina y Lili Estefan también están en la lista de los millonarios, mientras los que empiezan reciben un salario aproximado a los $15.000 mensuales. Jorge Ramos, además, es un hombre que es calificado como sexy por varias famosas que abiertamente han declarado estar enamoradas del periodista, como la famosa actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, así como Ana Bárbara, Vika Andrade. Ha dicho que Ana Bárbara, estaba esperando su bebé, pero que había sido por inseminación artificial, y después, ahora que según esto se da el chisme con Jorge, pero muy seriecito. Un día que la actriz Sarah Jessica Parker se encontró con Jorge Ramos en un restaurante, mandó a un mesero a decirle a Jorge que lo quería conocer. Y entonces Jorge y yo estábamos comiendo en uno. Miss Parker wants to know who are you. Y dice, nadie, somos gente normal. Y la gente seguía brincándose, era la barrerita chiquita para venir para tomarse fotos con Jorge. Y vuelve a venir el mesero. Well, Miss Parker wants to know, please, Sarah Jessica Parker, estás hablando de que eran las temporadas de Sex and the City. Y es que el periodista es uno de los galanes con más atractivo para las mujeres, por esa seguridad y personalidad imponente que tiene, además su sagacidad para hacer las preguntas, genera mucha audiencia y es considerado uno de los activos más importantes de Univision, por lo que lo tienen bien blindado y consentido, pagándole esa fuerte suma de dinero. Jorge Ramos ha sabido sobrellevar todo lo que implica su puesto y es consciente que no va a ser monedita de oro y, por lo que cada día se prepara para su próxima batalla. Espera que llegue un nuevo día para salir a buscar la noticia, sin miedo, como si fuera su última oportunidad de entrevistar. Así es Jorge Ramos, una persona triunfadora, que siempre genera sentimientos a donde quiera que va, imposible que pase desapercibido y continuará esparciendo su leyenda como uno de los periodistas más sagaces de la historia. El hombre que ha puesto en jaque a los mandatarios de América Latina y que ha conseguido todas sus metas. Vea los comentarios y cuéntanos qué te parece la historia del periodista Jorge Ramos. Pero además suscríbete a nuestro canal y regálanos un like si te gustó este video y no olvides darle clic en la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.